pero nos presentamos otra vez, no, porque el otro se me borró. O sea, me salí. Bueno, Sí, somos el equipo 13 y vamos a hablar sobre crímenes organizados. sí se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, empezamos. El tema es crimen organizado. Eh, ay. Primero que nada, la definición se puede definir como una empresa que opera de manera independiente para obtener beneficios económicos a través de actividades ilícitas. Esto según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Después tenemos las características y es que principalmente no se enfocan en un solo objetivo, sino que buscan obtener eh, actividades en múltiples áreas, esto para obtener rentabilidad. También trascienden las fronteras nacionales, eh, conectando con varios países y continentes. Uso de la violencia y la corrupción. Eh, a diferencia de otros delitos, el crimen organizado tiene una continuidad en el tiempo, asegurando su existencia y crecimiento a largo plazo. La diferencia entre el crimen organizado y otros tipos de criminalidad es que pues la estructura está bien estructurada jerárquicamente, a comparación de otros, pues otros pueden ser espontáneos, individuales, desorganizados, sin estructura fija. No se limita a delitos aislados, sino que funciona como una empresa delictiva continua, manteniendo sus operaciones de forma estable y con expansión en el tiempo. A comparación de otros, pues son ocasionales o cometidos de manera aislada sin una intención de permanencia. Sus actividades suelen ser transnacionales, cruzando fronteras otra vez y estableciendo redes internacionales con sofisticados sistemas logísticos. Utiliza la violencia extrema, el terrorismo, ataques físicos, la corrupción de funcionarios públicos, esto para expandir sus operaciones. También su objetivo central es obtener beneficios económicos a través de actividades ilícitas, otra vez con alta demanda con el narcotráfico, trata de personas o contrabando. Sus orígenes, bueno, en la antigüedad existían grupos organizados dedicados al saqueo, la piratería y el contrabando. Después, bueno, en la Edad Media los grupos criminales operaban en rutas comerciales, cobraban impuestos ilegales o protegían territorios a cambio de dinero. Después, en el 2019, en el siglo XIX, con el crecimiento de las ciudades y el comercio surgieron bandas organizadas que controlaban actividades ilícitas como la trata de personas, la venta ilegal de alcohol y el juego clandestino. Factores que impulsaron el crimen organizado. Cuando los gobiernos prohíben ciertas actividades como el alcohol, la ley seca, se crean mercados negros que favorecen la formación de redes criminales. La falta de control gubernamental y la corrupción facilitan la expansión de organizaciones criminales que operan con impunidad. En muchos casos, grupos de inmigrantes marginados recurrían a actividades ilegales para sobrevivir, formando redes criminales que luego se expandieron. Y en el siglo XX y XXI, el crimen organizado se ha internacionalizado, aprovechando la tecnología para traficar drogas, armas y personas a gran escala. Ejemplos en diferentes regiones. Pues, por ejemplo, la mafia italiana surge en el siglo XIX como una red de protección ilegal en Sicilia. En Estados Unidos, durante la ley seca,
Del 1920 al 1933, grupos como la mafia italoamericana controlaban la venta ilegal de alcohol. En China, las tiradas chinas operaban desde el siglo XVIII y se dedicaban al contrabando y la extorsión. En Rusia, la criminalidad organizada creció tras la caída de la Unión Soviética con la formación de mafias rusas involucradas en el tráfico de armas y drogas. En Latinoamérica, los carteles de narcotráfico en Colombia y México se desarrollaron en el siglo XX debido a la demanda de drogas en Estados Unidos. Luis, ya te toca. ¿Cuál es la? Esa. Factores que han favorecido al crimen organizado. Pues primero que nada es la desigualdad, la economía y la pobreza. La desigualdad económica y la pobreza son factores fundamentales que fomentan la aparición en redes criminales. En muchas ocasiones las personas que no tienen acceso a oportunidades laborales se ven obligadas a entrar al crimen, ya sea para mantener a sus familias, para ganar más dinero y aún sabiendo que pues van a terminar o muertos o en la cárcel. Eh, También débil Estado de Derecho y falta de instituciones. La debilidad de las instituciones públicas, especialmente de las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y la policía, facilita la expansión del crimen organizado en lugares donde el Estado tiene poco control sobre en ciertos territorios o es incapaz de garantizar la aplicación de la ley. Corrupción en instituciones públicas. La corrupción dentro de las instituciones gubernamentales y de seguridad es un factor crítico. La compra de funcionarios a través de sobornos o amenazas permite que los grupos criminales operen con impunidad. Esto incluye que la policía, jueces, todos los jefes de departamento estén coludidos y también se prestan para sobornos. Mercados ilegales y políticos provisionistas. Las políticas provisionistas como la provisión de drogas o productos ilícitos alimentan el mercado negro y promocionan un flujo constante de beneficios económicos a las organizaciones criminales. Conflictos armados y debilidad del Estado. En contextos de guerra civil o desestabilización económica y política, los vacíos de poder pueden ser aprovechados por las organizaciones criminales. Los territorios que no estén bajo el control del Estado se convierten en espacio donde los criminales pueden operar libremente. Demanda de productos ilegales. La demanda de drogas, tráfico de personas, armas y otros productos es un factor clave que alimenta el crimen organizado. En muchas partes del mundo, especialmente en mercados grandes como Estados Unidos, Europa, hay una constante demanda de narcóticos y otros bienes. La fragmentación social y la pérdida de valores colectivos pueden crear un ambiente en el que las personas se sienten alejadas del Estado y buscan alternativas fuera del mercado legal. Estas organizaciones también pueden aprovecharse de los jóvenes, sectores vulnerables, especialmente en barrios, en colonias más que nada pobres. La inestabilidad política y la debilidad en el gobierno proporcionan una oportunidad para que las organizaciones criminales operen sin grandes obstáculos. Los gobiernos ineficaces, los cambios frecuentes de administración o los conflictos políticos.
Conexiones familiares y culturales. En algunas sociedades el crimen organizado tiene una dimensión cultural y familiar, donde las organizaciones criminales se perpetúan a través de las generaciones. En países con una tradición de mafias o grupos de poder de carácter local, como la mafia italiana, los yakuza de Japón, los cárteles mexicanos, etcétera. Fragmentación de narcotráfico y competencia entre grupos. La competencia entre cárteles de narcotraficantes y organizaciones criminales ha favorecido la violencia, el tráfico de armas, la expansión del crimen organizado, la lucha por el control de rutas, mercados y recursos. Generan violencia y crea otros grupos criminales. Sí, bueno, Bueno, ahora tenemos unos grupos criminales. El primero es Sacra Corona Unita, que este es originario del sur de Italia y surgió a finales de la década de 1970. Y principios de los años 80. El siguiente es el grupo de los Zetas, que es uno de los grupos más sanguinarios de México y es un cártel de droga y una organización criminal. Es original de México y es conocida por su violencia extrema y trafica drogas, secuestra, trata de personas, explotación de mujeres, inmigrantes, que eso es una de las cosas que se vio más en el 2010, que fue la delincuencia en parte de Monterrey, Tamaulipas. Bueno, después tenemos el Cártel del Golfo, que también es un cártel de drogas mexicano que fue designado como una organización terrorista que extranjera por el Departamento del Estado de Estados Unidos. Es considerado el más antiguo de la historia de México. Su fundación fue en la década de 1930 en Matamoros, Tamaulipas. Este es muy famoso por los jóvenes porque últimamente como que quieren estar en eso. Pero bueno, los países con mayor criminalidad es República del Congo con 7.75, Colombia, México, Nigeria, Irán, Irak, República Centroafricana y Honduras. Bueno, ahora vamos a pasar con los principales tipos y modalidades, que el primer tipo es el narcotráfico, que es un delito transnacional que se involucra la producción, distribución y venta de drogas ilícitas. Algunas de las modalidades son el cultivo ilegal, las rutas de tráfico terrestre, aéreo y marítimo, venta de la deep web, así como el lavado de dinero. El impacto que lleva es la violencia, la corrupción, la crisis de salud pública. Bueno, el siguiente tipo es la trata de personas y tráfico de inmigrantes, que básicamente es la explotación de personas y traslado ilegal de migrantes con fines lucrativos. Algunas modalidades son pues la explotación sexual y laboral, matrimonios forzosos, mediacidad forzosa y tráfico ilegal de migrantes. El impacto que se tiene pues es la violación de los derechos humanos, así como el fortalecimiento de las redes criminales. Bueno, el siguiente tipo es el contrabando de armas, que básicamente pues consta en la venta y distribución ilegal de armas que alimenta la violencia. Algunas de las modalidades son pues la compra en los mercados negros, el tráfico transnacional, la falsificación de documentos y la modificación de armas. Bueno, el impacto que se tiene es el incremento de delitos violentos, inestabilidad, así como la inestabilidad en regiones en conflicto. Y bueno, ahora el cuarto tipo es el crimen financiero, que básicamente pues son delitos económicos que afectan la estabilidad global. Su modalidad es el lavado de dinero, el fraude financiero y la evasión fiscal. Y su impacto es la crisis económica, la debilitamiento del estado financiamiento de otras actividades ilícitas. Y ya por último es el
cibercrimen, que esto es un delito digital con un alto impacto global. Sus modalidades pues son fraudes en línea, el hackeo, así como la explotación en la deep web. Y el impacto que se tiene pues son pérdidas económicas, robo de identidad, expansión de crimen organizado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la influencia en la política y corrupción. Bueno, esta influencia en el crimen organizado en la política representa una amenaza profunda y persistente para la estabilidad democrática, la transparencia institucional y el Estado de Derecho. Esa relación perversa esta criminalidad organizada y poder político y genera un círculo vicioso de impunidad, debilitamiento institucional y pérdida de confianza ciudadana. Y para combatir esta influencia requiere un enfoque integral. Es indispensable fortalecer los mecanismos de fiscalización, asegurar la independencia judicial y proteger a los periodistas, investigadores que fomentan una cultura de legalidad. Y asimismo, la cooperación internacional es clave, ya que las redes criminales operan a través de fronteras. Bueno, ahora algunas políticas públicas y leyes. En las políticas públicas tenemos la prevención social del delito. Esos son los programas de inclusión social, educación, empleo juvenil y rehabilitación de espacios públicos. También iniciativas comunitarias para fortalecer el tejido social y reducir la capacitación de jóvenes por parte del crimen organizado. Otra sería el control de armas y fronteras. Son políticas de control de tráfico de armas, drogas y personas. Otra sería la transparencia y combate a la corrupción. Esta es el fortalecimiento de instituciones judiciales y policiales. Ahora las principales leyes para combatir el crimen organizado sería la ley contra la delincuencia organizada. En muchos países se cuenta con leyes específicas que definen y sancionan la asociación delictuosa o el crimen organizado. Algunos ejemplos son la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Otra es la ley de lavado de dinero. Esta obliga a instituciones financieras a reportar operaciones sospechosas y permiten el congelamiento de activos. Y otra ley sería el Tratado Internacional. Estas son las convenciones Palermo, que es de la ONU, contra la delincuencia organizada transnacional. Y otra sería la cooperación bilateral en extradiciones y asistencia legal mutua. Ahora, otras leyes para combatir el crimen organizado es la ley contra la delincuencia organizada. En muchos países se cuentan con leyes específicas que definen y sancionan la asociación delictuosa o el crimen organizado. Bueno, ahora la cooperación internacional. Algunas como cooperaciones internacionales serían la Interpol, que esta es la Organización Internacional de Policía Criminal. Esta más que nada es una red de cooperación policial internacional con 195 países miembros, y facilita el intercambio de información y coordina operaciones internacionales contra redes criminales, y también emite notificaciones rojas, que son órdenes de detención internacionales contra criminales buscados. Otra sería la ONU. Esta
sería también la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito. Esta coordina programas globales contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo y la corrupción, y también promueve la implementación de la Convención de Palermo, y principalmente es un instrumento jurídico internacional contra la delincuencia organizada transnacional. Otra cooperación internacional sería la Europol, que esta es la Oficina Europea de Policía. Esta apoya a los países miembros de la Unión Europea en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y los delitos graves. También tiene unidades especializadas como el Centro Europeo contra el Crimen Organizado, y intercambia inteligencia y coordina investigaciones transfronterizas entre cuerpos policiales y judiciales. Y otra es la área clave de acción. Esta es el crimen organizado transfronterizo, que son mafia, trata de personas, tráfico de drogas. También es el crimen cibernético, fraude, falsificación de moneda y apoyo a investigaciones con base de datos, análisis y tecnología avanzada. Sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.